de lunes a viernes de 4 a 5 pasado meridiano, para todo el Perú y el mundo entero, y diciéndoles la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos y hermanas del Perú privilegiado, y con la participación de nuestros hermanos Antonio Arone y Javier Ramos Choquehuanca, y su director Teobaldo Aguilar Córdoba. El día de hoy seguiremos ampliando nuestros conocimientos teológicos conforme a las Sagradas Escrituras. Estamos viendo pues el gran ministerio sacerdotal, los deberes y obligaciones que tiene el sacerdote que fue designado por Dios nuestro Señor. Así como Dios determina profetas, predicadores, como Dios llama a su pueblo, así también Dios selecciona a sus hijos para que sean los sacerdotes de su altar. Habíamos hablado el día viernes sobre todos los servicios, tanto el servicio de degolladores, tanto el servicio de la preparación del holocausto. Ahora vamos a ver el servicio de la leña y del agua, porque las ofrendas no se preparan solas, no se queman solas. Así que vamos a ver otro importantísimo tema sobre la leña. Miren y entendamos cuál fue el propósito de Jehová nuestro Dios, que lo dejó todo establecido para que los hombres de buen corazón y temerosos de Dios cumplan con este gran misterio sacerdotal. Entonces nos vamos hasta el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 11. Vuestros niños y vuestras mujeres y sus extranjeros que habiten en medio de tu pueblo, de tu campo, desde el que corta la leña hasta el que saca las aguas. Seguimos allí mismo en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 12. Para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios acuerda hoy contigo. Así que el sacerdote entra a ser sacerdote por el pacto que ha hecho el Señor nuestro Dios con esta tercera generación. Y aquí dice: lo que acuerda Dios hoy contigo. Cuando nos decidimos seguir a Dios, por ejemplo en el campo sacerdotal, ya se ha cumplido el pacto con él, con el sacerdote. Ahora tiene que cumplir todos los acuerdos que Dios dejó establecido. Ampliando más el conocimiento teológico, nos vamos al libro de Josué, capítulo 9, versículo 23. Vosotros pues ahora sois malditos, y no faltará de vosotros siervo quien corte la leña, y saque el agua de la casa de mi Dios. Hay algunos que no quieren servir a Dios. Hay algunos que se burlan de las cosas santas, como he podido escuchar, que las ofrendas, el mandamiento ya es pasado, que las ofrendas y el mandamiento ya no se usan en esta época. Hermanos, qué grave es la ignorancia del ser humano cuando está lejos de Dios. A ver, algún hermano o alguna persona terrenal de esta tercera generación ¿podrá anular los mandamientos de Dios? ¿Podrá anular las ordenanzas sagradas de Dios? Claro que no. Dios lo dio
y el ser humano tiene que cumplirlo. Así, pero no decir que ya el tiempo es pasado, no. Para nosotros es pasado, pero para Dios no. Por tanto dice acá, vosotros pues ahora sois malditos. ¿Por qué? Porque el ser humano se ha convertido en un ser maldito. Porque habla por hablar, habla palabras contra Dios. ¿Por qué? Porque no obedecen a lo que Dios dejó establecido. A ver, si nosotros siendo carnales humanamente obedecemos a nuestros padres y obedecemos a la ley establecida por los hombres, ¿no creen que es más importante obedecer y creer en toda palabra que Dios nos habla? Porque Dios no solamente se preocupa de nuestra vida actual mientras que estamos en la carne. Dios se preocupa de nuestra vida cuando seamos personas espirituales. Por eso dice en el mismo libro de Josué, capítulo 9, versículo 27. Y constituyó Josué aquel día por leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová. En el lugar que él escogiere, allí será hasta el día de hoy. Así será hasta el día de hoy. No lo dijo Dios que era para ese tiempo nada más. No, señores. No, amados hermanos. Las cosas que Dios estableció lo dejó para siempre. Y como lo dije, no hay quien lo pueda anular. Pero claro, por la ignorancia algunos dicen, no, la ley es pasada, las ofrendas son pasadas, el holocausto es pasado. Claro, como no leen las Sagradas Escrituras, no tienen conocimiento. Y allí es donde el enemigo, o sea, el diablo, se aprovecha de hacer los que cometan errores, hablando cosas desatinadas y desordenadas. Seguimos entonces hablando en el libro de Nehemías, capítulo 10, versículo 34. Echamos también las suertes, los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados, cada un año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Así que, cuando dice echamos suertes, claro, echar suerte significa determinar primer grupo, segundo, tercero, cuarto, quinto grupo. Eso ya es en la organización. Y cada grupo tiene sus dirigentes. Cada iglesia está constituido por sus dirigentes, comenzando por el misionero, el pastor, el anciano y el diácono. Ellos son los dirigentes representantes legal de cada iglesia. Ellos son los que coordinan. Ellos son los que llevan la leña. ¿A dónde? Al campo real, al lugar que Dios estableció. ¿Para qué? Para que los sacerdotes tengan la leña para presentar la ofrenda encendida en olor agradable a Jehová nuestro Dios. Por eso dice, y esto será en cada año, no solamente un año, no, todos los años. Dios estableció los sábados santos consagrados a Jehová. Dios estableció en las lunas nuevas. Dios estableció en el día de las expiaciones, o sea, el día de la reconciliación de la persona con Dios. Y Dios estableció las 3 fiestas solemnes, que son en el mes de abril, en el mes de junio y en el mes de octubre.
Entonces, en octubre, la última fiesta del año, y debe estar surtido, o sea, abastecido de leña para presentar las ofrendas mañana y tarde en el altar del Señor. Para eso dice el Señor que los grupos o las familias se determinen organizadamente y provean de leña al altar. Seguimos en el libro de Nehemías, capítulo 13, versículo 31. Y para la ofrenda de la leña, en los tiempos ya señalados, y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para hacer el bien. Quiere decir que teniendo esta gran responsabilidad, todos estamos en la obligación de aportar para leña. Si yo no puedo ir a sacar, a cortar, a traer leña de lejos, doy mi aporte voluntariamente. Pero con ese amor y dedicación que no es para hombres terrenales, sino para Dios. Y Dios bendice, Dios te mantiene sano, Dios te da fortaleza. Seguimos hablando en el libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículo 4. Nuestra agua beberemos por dinero y nuestra leña por precio compramos. ¿Ve? No es, ya la leña no es gratis. La leña, salvo en la selva, ni aún en la selva, se tiene que comprar la leña. Y para comprar tenemos que aportar, para que nunca falte tanto la leña como el agua para la limpieza de las ofrendas, el agua para limpiar todos los utensilios que se utilizan para presentación de las ofrendas. Estas cosas son consagradas a Jehová nuestro Dios. ¿Qué más? Ahora, ¿para qué necesitamos el agua? Para lavar las fuentes en donde se lleva el holocausto. Las fuentes, o sea, los utensilios, todo eso se necesita estar limpios y para eso se requiere el agua. Por eso no debe faltar el agua. Y es nuestra responsabilidad hacer que llegue agua al altar de Dios, ya sea por camiones, ya sea por cañerías, pero el asunto que tiene que haber agua. Ahora vamos a ver esta parte importante de las fuentes que deben ser lavadas. Todas las fuentes donde se lleva el holocausto, desde la mesa de preparación hasta el altar para que sea quemado en el holocausto. Nos vamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 4, versículo 6. Hizo también 10 fuentes y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda, para lavar y limpiar en ella la obra del holocausto. Y el mar era para lavarse los sacerdotes en él. Entonces, no solamente tienen que estar limpios delante de la presencia del Señor nuestro Dios, la vianda, o sea, las ofrendas, la carne, sea de becerro, de cordero, o de torete. También los sacerdotes tienen que estar aseados, lavados, en otro término, bañados con agua, bien lavadito delante de la presencia de Dios. Por eso es importante que el Señor pide que haya agua. Y aquí ordena 5 fuentes a la derecha y 5 fuentes a la izquierda, lo que nosotros comúnmente llamamos lavatorios.
Vamos hasta el libro de Ezequiel capítulo 40, versículo 38. Había allí una cámara con puertas, postes y portales. Allí lavaron el holocausto. Ya ve, un lugar especial, un lugar muy santificado que no puede entrar cualquier hermano allí, solamente los sacerdotes levitas. ¿A qué? A limpiar en esa cámara, a limpiar todas las ofrendas que estén listas y preparadas para el holocausto. Nos vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 38. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente tenía 40 bastos, y cada una era de 4 codos. Y asentó una fuente sobre cada una de 10 bases. Esto nos da a entender qué grande es la necesidad de contar con agua y tenerlo debidamente instalado, acorde con las necesidades que se requieren para la limpieza de las ofrendas. Porque la carne tiene que ir bien lavadita, ninguna mancha de sangre tiene que haber en ella. Igualmente sus intestinos, todo bien limpio, sus extremidades, su cabeza, todo limpio. Por eso es que se requiere agua en abundancia. Así nos habla pues en el libro de Reyes. Vamos ahora a fundamentar y precisar más claramente en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículos 18 y 19. También una fuente de metal y su base de metal para lavar para lavar y poner en ella al tabernáculo del testimonio y el altar, y pondrán en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos, sus manos y sus pies. ¿Ve? El sacerdote camina de un extremo a otro extremo dentro del círculo del altar del campo real, del campo santo. Él camina, pero ¿qué ordena acá? Que en ese lavatorio de metal, acá dice fuente de metal, allí tenía que lavarse, ¿quién? Todos los utensilios del tabernáculo del testimonio y el altar. No haya ninguna mancha de sangre o de cualquier otra cosa. ¿Y qué más dice? Allí pondrán agua también, para que se lave el sacerdote, sus manos y sus pies, porque lo contrario está contaminando las cosas santas de Dios. Así que estamos dando cuenta las fuentes para lavar el holocausto, para que se laven también los sacerdotes que tienen a cargo esta grande responsabilidad de presentar las ofrendas a Dios. Ahora vamos a ver el sacerdote encargado de las cenizas. No es como uno en el campo, quemó sus árboles, quemó sus palos y ahí queda la ceniza. No, acá en las cosas santas no es así. Acá nos dice en el libro de Levítico capítulo 6 versículo 10, el sacerdote se pondrá su vestimenta de lino y se vestirá con pañetes de lino sobre su carne. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar.
¿Ve? Tiene que recoger, tiene que limpiar el altar de todas las cenizas, bien limpiecito, y las juntará. ¿Y para qué las podrá juntar? ¿O para qué las junta? Para que no estén desparramadas un lado al otro lado. No, tiene que estar limpiecito el altar del holocausto. Libro de Levítico, capítulo 6, versículo 11. Después se desnudará de sus vestimentas y se pondrá otras vestimentas y sacará las cenizas fuera del real al lugar limpio. Aquí tiene otra responsabilidad el sacerdote, que tiene a cargo todas estas cosas santas. Muy bien, con la vestimenta de lino fino, con pañetes, con todo bien vestido, delante de Dios presentando el holocausto. Muy bien, está cumpliendo. Pero ahora para llevar las cenizas tendrá que cambiarse de ropa. Quiere decir, tendrá que cambiarse de túnica. Se pondrá otra túnica especial para llevar las cenizas. ¿A dónde? Al lugar que ya tienen escogido. Allí llevarán las cenizas, fuera del real, quiere decir a un lugar, a una distancia ya establecida, lejos del altar. Todas estas cosas, ¿quién las normó? El Señor nuestro Dios. ¿Ah? Seguimos en el libro de Levítico, capítulo 1, versículo 16. Y le ha de quitar el buche y las plumas, lo cual le echará junto al altar hacia el oriente, en un lugar de las cenizas. ¿A qué se refiere? Se refiere a las aves, a la paloma, porque Dios también permitió o dijo que también de las palomas, o sea, los pichones, tenían que presentarse en ofrenda. Por eso ya esto lo vamos a aclarar ya en el estudio de las ofrendas. Cómo se presentan la ofrenda del torete, del becerro, del macho cabrío y de las aves en este campo, de las palomas o las tortolas, los pichones. También se presentan en ofrenda. Y está diciendo el Señor cómo debe quitarse el buche, las plumas. El sacerdote ya entendido comienza a quitarle todo esto a las aves y hacer como Dios lo ha ordenado. Seguimos viendo otra parte importante, el servicio del pastoreo del ganado. En el campo real hay un lugar donde se tiene todo el ganado. Se tiene allí, aparte los toretes, los becerros, en otro corral las ovejas, en otro corral los machos cabríos, y en sus jaulas están los palominos, las tortolas, los pichones, para presentar en ofrenda. Muy bien, ahora vamos a ver el cuidado que tienen el personal, sacerdotes, que cuidan el ganado. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Vamos a que nos digan las Sagradas Escrituras. Nos vamos al libro de la creación, libro de Génesis capítulo 4, versículo 4. Y Abel trajo también a los primogénitos de sus ovejas y su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí el que tiene el cuidado del ganado de Dios, que están listos para las ofrendas, primero tiene que ver que sean primogénitos, o sea, las primeras crías de la oveja. Esos carneritos pequeños
esos son agradables al Señor. Y su grosura dice que estén bien gorditos, bien alimentados, que estén sanos, no vayan a tener heridas, o sean cojos, o sean ciegos. No, eso no le agrada a Dios. Y siguiendo el ejemplo de Abel, Abel presentaba lo mejor de su ganado, el carnero más grande, más gordo, ese era para Dios. Por eso dice Jehová nuestro Dios que las ofrendas de Abel le eran muy agradables a Dios. Entonces, tomando como ejemplo a este varón Abel, a eso lo que se debe seguir haciendo hasta el día que se pueda. Nos vamos entonces al libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 15. Aquí encontramos también otro ejemplo. Empero David había oído y vuelto con Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Sabemos que David fue un hombre escogido de Dios, fue un hombre espiritual y que se dedicó a levantar al pueblo de Israel. Y con la ayuda de Dios fue grande en ese entonces el pueblo de Israel. Pero ¿qué hacía David? David en su niñez, en su juventud, apacentaba las ovejas, y la más gorda, la más grande, o el carnero más grande, más gordo, lo llevaba para presentarlo en ofrenda al Señor. Nos vamos al libro de Génesis capítulo 13, versículo 5. Asimismo Lot, que andaba con Abraham, tenían ovejas y vacas en sus tiendas, quiere decir cerca de sus casas. En ese entonces, ¿por qué le decían tiendas? Porque eran cubiertas de tela nada más, no eran de pared, de barro, de madera, no, solamente de tela, por eso decían tiendas. Cuidaban igualmente, llevando, claro, la dirección y el consejo de Abraham, porque Lot era sobrino de Abraham, y cuidaban las ovejas y las vacas. ¿Para qué? Para tener listo para la ofrenda del día del sábado, para las ofrendas de la luna nueva y para las ofrendas de las fiestas solemnes. Libro de Génesis capítulo 30, versículo 35. Y apartó aquel día los machos cabríos, rayados, y todas las cabras manchadas, y de colores varios, y de toda res que tenía en sí algo blanco, todas las de color oscuro entre las ovejas, y púsolos en manos de sus hijos. ¿Para qué? Para que los cuidaran, para que estuvieran sanos, robustos y aptos para la ofrenda, aptos para ser presentados en holocausto en el altar de Dios. Entonces el Señor nuestro Dios, desde el principio, lo había establecido, y bienaventurados, por ejemplo, como Abraham, un varón muy respetuoso, un varón muy cumplidor con las cosas de Dios. Por eso es que Dios lo llamó como si fuera un amigo. Y Dios mismo dice: este es mi hijo, el hombre de la fe en Dios, el hombre de la fe en Dios. Abraham tuvo fe en Dios porque Dios lo probó y él no rehusó hacer todo lo que Dios le mandaba y lo hizo. Y así Dios dijo: este es hombre obediente y temeroso a mi palabra. Vamos a ver, seguimos en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 16. He aquí bien por causa de ella, ¿ve? Hizo bien por causa de ella,
y todas las ovejas, y vacas, y asnos, y siervos, y criadas sanas, y camellos sanos. O sea, al ver Dios que ellos cumplían con sus ofrendas, presentaban lo mejor, y no decían que este carnero grande, bonito, no, este va a ser para mí, no, ellos decían, este es para Dios. Ellos agarraban el segundo o el tercero. Por eso es que Dios los bendecía grandemente. Y vivían, no tenían 10, 20, sino tenían cientos de ovejas, cientos de cabras, cientos de camellos, cientos de asnos. Todo eran, y sus criados, o sea, gente que trabajaban con ellos, no les faltaba su alimento. Vivían felices y contentos, con la bendición de Dios, porque cumplían con las ofrendas. Muy bien, vamos a alegrarnos con las melodías celestiales que se cantan en el pueblo de Israel.
Bendito sea el Señor nuestro Dios. Así que esta melodía que dice: la riqueza aquí en la tierra me apartará de Dios, o la pobreza me apartará de Dios, en ninguna manera. Lo que estamos hablando son las cosas de Dios. Las cosas de la tierra en la tierra se quedarán. Malos que son de Dios, a Dios irán. Muy bien, seguimos entonces en el libro de Génesis, capítulo 46, versículo 32. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Miren lo que está diciendo el Señor, cómo mira en la acción, el trabajo, la dedicación de todos los hombres de la tierra. Seguimos en libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 32. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e id y bendecirme también a mí. Mira, el pastor que cuida las ovejas, el pastor que cuida las vacas, ¿con qué fin las debe de cuidar? Con el fin de presentar lo mejor para Dios. Por eso nos dice aquí: por vuestras ovejas y por vuestras vacas que presentan a mí, la bendición también tendrán. ¡Qué maravilloso! No le negaron su ofrenda a Dios, no le negaron. A su tiempo le presentaron y recibieron la bendición de Dios. Como fue Job. Job siempre presentaba sus ofrendas a Dios por sus hijos, diciendo: quizás mis hijos hayan pecado contra Dios. Y presentaba su carnero, su becerro en ofrenda a Dios. Porque entendían que todo viene de Dios y todo vamos a ir a Dios. Libro de Éxodo, capítulo 10, versículo 26. Nuestro ganado irá también con nosotros, no quedará ni una uña, porque de ellos debemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué he de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Miren, no había en otra cosa en que servir a Dios. No había, porque estaban en el camino de rumbo a la tierra prometida. Pero ¿cuál era su deber? Presentar las ofrendas, tal como Dios le había hablado a Moisés, y todo lo que Dios le hablaba a Moisés, Moisés lo hablaba al pueblo, y el pueblo lo cumplía. Entonces, amados oyentes, que estas palabras, que no son mías, sino de Dios, las estoy dando a conocer para que en vuestra mente y en vuestro corazón de nuestros oyentes entiendan que Dios nos pide las ofrendas. Dios pide en el altar del holocausto en olor agradable. Ahora vamos a ver los sacerdotes. Otra de las responsabilidades que tienen en la vida o en el ministerio sacerdotal es el servicio de la unfolí, o sea, el tesoro, donde van los aportes, donde van todo para las ofrendas, cómo deben de manejar, cuál es el fin de todo esto y para qué Dios puso un unfolí. A ver, nos vamos al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Escuchen bien, amados oyentes, lo que dice o lo que dejó establecido Jehová nuestro Dios. Aquí nos dice: traer todos los diezmos a la unfolí
y que haya alimento en mi casa. Probarme pues ahora esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amados hermanos, esto es lo que falta. Lo que falta es entender el propósito de Dios. ¿Por qué hay tanta miseria y tanta pobreza en el mundo? ¿Por qué? Porque se han olvidado de Dios. Porque no toman conciencia, no toman las palabras del Señor nuestro Dios para ponerlos por obra. Pero sí hay plata, no para la alfolí, hay plata para la cantina, hay plata para otras cosas malas. ¿Ah? Y cuando se les acaba la plata en la cantina, corren a robar, a asaltar, a matar. Eso es lo desagradable ante los ojos de Dios. Inclusive muchos padres, por gastar la plata en la cantina, en la cerveza, en los licores, dejan que sufran sus hijos de hambre. No les compran una chompita para el frío. No les compran su zapatito. Eso es lo más triste, que ni siquiera le dan su escuela, sus estudios. Con la justa es la primaria, la universidad ya no hay ya. ¿Por qué? Porque primero está el vicio. ¿Ah? Y como no dan nada a Dios, no hay bendición. No hay bendición. Les va mal en el trabajo, les va mal en el negocio, les va mal en todo. Y paran enfermos. ¿Por qué? Porque le niegan a Dios lo que le pertenece a Dios. ¿Y qué le pertenece a Dios? Acá dice los diezmos. Los diezmos tienen que llegar al alfolí, pero no a mano del sacerdote o el dirigente o el pastor, no. ¿Ah? ¿Para qué? ¿Para que se compre un tremendo carro? ¿Para que compre casas? No. Para la alfolí, para dar a los huérfanos, viudas, desamparados y presentar las ofrendas. Sigue diciendo entonces, traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Quién lo dice? Dios. Probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto entiendan, amados oyentes. Búsquenlo en la Biblia. Malaquías 3:10 claramente lo habla. Y volvámonos a Dios. Y no suframos de hambre, de enfermedades. No suframos miserias. La bendición de Dios está dispuesta para nosotros. Seguimos en el libro de Nehemías capítulo 10, versículo 38. Y estará el sacerdote, el hijo de Aarón y los levitas, cuando los levitas recibieran el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que no le falte su alimento. Y a las cámaras de la casa del tesoro. Va una viuda, va un huérfano, va un enfermo. No hay plata para curarlo. No hay plata para darle a la viuda. No hay plata para dar al huérfano. Le falta. Todas esas cosas, ¿por qué? Porque no cumplen con el diezmo. El diezmo lamentablemente lo están utilizando para otras cosas. Y piden plata del diezmo para ellos, no para los huérfanos ni para las viudas. Nosotros, recordando esos tiempos y dando cumplimiento a la palabra fiel de Dios,
traíamos camionadas de arroz, repartíamos en chorrillos en las partes altas, no en la parte baja, en las partes altas, donde hay gente más humilde. En Comas, Caraballo, en las partes más lejanas, allí repartíamos arroz que traíamos de la selva. Camionadas, no kilos, sino camionadas. Así cumplíamos el diezmo. Así se daba el diezmo a los pobres, a las viudas, a los huérfanos y desamparados que hay en la tierra. Entonces, amados oyentes, pero alguien me va a decir, hermano, ese era en el tiempo antiguo. Eso ya pasó, hermano. Pero ahora muchos religiosos piden diezmo. Y la pregunta es, ¿para qué piden el diezmo? ¿Están cumpliendo con lo que Dios ordenó? Si lo están cumpliendo, bienaventurados, recibirán la bendición de Dios. Pero si no lo están cumpliendo, más estos diezmos se lo echan a su bolsillo para tener sus cosas ellos, pues la ira de Dios vendrá sobre ellos. Vamos al Nuevo Testamento. En el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 5. Claramente nos dice el Señor: y ciertamente los hijos de Leví toman el sacerdocio, tienen mantenimiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es a saber, de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Hermanos, por ejemplo, quienes hayamos hablado el día jueves, creo, ¿quiénes son los que van a ser sacerdotes? Son los primogénitos. Los primogénitos son los llamados a ser sacerdotes del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Esos niñitos, el padre y la madre los entrega ya al sacerdocio para que no se contaminen con las cosas del mundo. Y desde niñitos, para que entiendan qué cosa es la santidad que pide Dios. ¿Qué cosas son las cosas santas que debe tener el sacerdote? ¿Qué cosas son las ofrendas, el holocausto a Dios? Entonces, ¿pero quién los mantiene? ¿Quién le da su ropa, su alimento? ¿Quién? El pueblo. El pueblo es el que aporta con los diezmos. Sigue hablando en el libro de Nehemías, capítulo 10, versículo 35. Y cada uno traerá las primicias de nuestra tierra. Y las primicias de nuestra tierra y las primicias de los frutos, de todo árbol, a la casa de Jehová. A ver, en el campo tienen cantidad de árboles frutales, venden por cajas. ¿Dan algo para Dios? Claro que no. También la tierra, los primeros frutos de la alberja, del trigo, del frijol, de la yuca, del plátano, de la caña, ¿dan los primeros frutos? Claro que no. Se han olvidado de Dios. Todo es para el consumo y gasto del ser humano. Por eso es que no recibimos la bendición de Dios. Y ahora, de aquí a unos años más, la tierra también va a ir quitando la producción. Como la tierra no se le da el pago necesario, la tierra va a dejar de producir. Escrito está, vamos a hablar de eso. La tierra tenía que descansar cada 7 años, tiene que descansar. El hombre no tiene que sembrar nada en esa tierra. Eso vamos a hablar, también vamos a hablar de eso. Entonces la tierra descansa 1 año y todo lo que produzca allí ese año no puede agarrar el dueño, no.
es para que coman los pobres, es para que coman los animales. Libro de Nehemías, capítulo 10, versículo 36. Asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestras bestias, como está escrito en la ley, y traeríamos el primogénito de nuestras vacas, de nuestras ovejas, a la casa de Dios, a los sacerdotes, para que administren la casa de nuestro Dios. ¿Quién lo está diciendo? Dios mismo. Dios lo habló mediante este gran profeta Nehemías. ¿Para qué? Para que el día de hoy hagamos recordar lo que Dios dejó establecido. Pero esto, ¿por qué lo hace Dios? Es para ver si en el corazón del ser humano hay amor todavía para con Dios. Pero esto se ha borrado. No hay en la mente, no hay en el corazón del ser humano. Por tanto, Dios también quizás se va a olvidar de nosotros. Ahí va a ser el lloro, el llanto, el crujir de dientes. Porque no supimos entender el propósito de Dios. Muy bien, muy bien. Como último texto el día de hoy vamos a hablar Nehemías 10:37. Que traeríamos también las primicias de nuestras mesas, de nuestras ofrendas y el fruto de todo árbol, del aceite, a los sacerdotes, a la cámara de nuestro Dios, y los diezmos de la tierra a los levitas, y que los levitas hayan de llevar a los hijos de Israel, a los hijos de Leví, la ofrenda del grano, del aceite. Estas cosas están establecidas por el Señor nuestro Dios. Amados oyentes, qué lindo y maravilloso es hablar las cosas del Señor nuestro Dios. Y yo desde esta poderosa radio en los 1440 de amplitud modulada, pues sigan llamando cualquier pregunta relacionada a la teología de Cristo y al ministerio sacerdotal, háganlo pues al teléfono 01-717-7281. Aquí la señorita operadora de la radio nos comunicará inmediatamente y estaremos dando pues cuenta de las preguntas. Y si fueran grandes las preguntas, pueden llamar al celular número 9800-94-316. Después de las 6, 7 de la noche, para darles una respuesta bíblicamente. No a mi parecer, no, eso no es costumbre ni hábito de mí, ni de mi congregación. Muy bien, hemos llegado al final de este programa. Bendito sea Jehová nuestro Dios que nos ha dado su palabra. Y desde aquí de la radio le decimos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros y que Dios les bendiga por haber escuchado este programa. Amén. Y comparte nuestra página.